Volviendo a descubrir el placer sexual. Ese es el tema que vamos a tocar ahora, volviendo a descubrir el placer sexual. ¿Y qué mejor que ir a la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses? El apóstol Pablo escribe en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Damos gracias a Dios por esta porción del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo trabajó mucho en el área matrimonial. Podemos verlos eso en 1 Corintios, donde él refleja la situación de una iglesia que estaba viviendo en una forma completamente opuesta a la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos matrimonios presentes piensan que su matrimonio está muerto sexualmente hablando? Cuando hablamos en el área sexual, que es la parte íntima, ¿cuántos matrimonios hoy en día piensan que está muerta esa área? Déjeme darle una breve reseña de lo que los psicólogos piensan. Los psicólogos dicen que cuando un hombre pone los ojos en otra mujer, o la mujer pone los ojos en otro hombre, esto es señal de que el matrimonio está casi muerto. Y hoy podemos ver esas cosas que ocurren en este siglo nuevo de libertinaje, cómo realmente ocurren esas cosas que en un matrimonio o el hombre pone los ojos en una mujer o la mujer pone los ojos en otro hombre. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, lo que es la lámpara del cuerpo. La lámpara, dice, del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Nosotros somos pastores y doctores en consejería, ya hace muchos años que estamos trabajando en el área de consejería. Y el otro día una hermana vino a consejería y me preguntó, dice, me llamó la atención el esposo, dice, de mi amiga. A tal punto que empecé a soñarlo, que lo estaba abrazando, que lo estaba besando y teniendo hasta relaciones íntimas, sexuales con él. ¿Esto puede ser señal de que mi matrimonio esté muerto? Esa fue la pregunta que me hizo en consejería. Claro, yo pude responderle de acuerdo a mis experiencias, pero también de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de estos puntos de vista que Dios me ha permitido descubrir. En primer lugar, la pareja debe volver a encontrar o a redescubrir el placer sexual. Ese es un área que no tenemos que dejarla morir. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y ahí viene la palabra, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. O sea, los gentiles está hablando ya del pueblo que no conoce a Dios, la persona que todavía no se ha convertido, no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y el apóstol Pablo menciona algo que es importante, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que las estadísticas indican que los gentiles buscan el placer, en primer lugar, en la pornografía. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Eclesiastés capítulo 12 dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Qué tremenda traducción esta. ¿Qué significa los que miran por las ventanas? Da a entender que los ojos son la ventana del alma. ¿Y cuál es el objetivo de la pornografía?
Es programar la mente del hombre o de la mujer, programarla. Recuerden que la mente es el campo del diablo, es el campo donde uno lo que recibe. A veces decimos en el mundo, decimos garbage in, garbage out. Basura dejas entrar a la mente, basuras dejas salir. Es programar la mente, crear, diríamos en otras palabras, pensamientos. Y si lo queremos hacer más completo, vivir una fantasía. La pornografía es algo irreal. Estamos hablando de una cosa que no es real. Se puede ver que son hombres y mujeres disfrazados de la realidad. Eso se llama pornografía. Y vivir una fantasía. El hombre y la mujer que experimenta o que vive dentro de la pornografía está tratando de vivir una fantasía. ¿Cuál es la definición de la pornografía? Viene de dos palabras griegas, pornógrafo, que se traduce como porno, prostituta, y grafo, escritos. O sea que son, si juntamos las dos palabras, escritos de prostitutas. Eso significa pornografía. Ahora, el apóstol Pablo en la Biblia menciona pasión de concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Porque a veces tenemos la tendencia nosotros de echarle la culpa al diablo por lo general. Pero ¿qué es la concupiscencia? Es el deseo desordenado de apetitos sexuales. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para tener deseos sexuales, pero la concupiscencia es el deseo desordenado de apetitos sexuales, o sea, buscar algo que no es completamente basado en la palabra de Dios. En otras palabras, la pornografía describe los hábitos, la vida, la ropa, las costumbres, la imagen, la pintura, los clientes, los símbolos físicos externos que producen excitación a los ojos y a la mente. Una prostituta es alguien que comercia con su cuerpo, es una depravación, es una mujer que, dice la palabra de Dios, que comercia, hace negocio con su cuerpo, cuando la palabra de Dios nos habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La pornografía sugiere la exhibición de lo indeseable. La pornografía entra por los ojos, por eso decimos que los hombres somos visuales, el hombre es visual. La mujer es audible, a la mujer entra por el oído, pero nosotros por los ojos. Y lleva al ser humano a provocar un uso y quizás un abuso sexual fuera y dentro también del matrimonio, por supuesto. En Éxodo, la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 1, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Bueno, la historia enseña que en aquel tiempo había esclavos, y estos eran esclavos que además de construir ciudades, edificaron también cuartos para fiestas privadas, hacían cuartos para allí llevar a cabo quizás orgías, fiestas privadas donde las paredes estaban adornadas con artes y pinturas de figuras de hombres y mujeres desnudos, que ahí viene el problema, cuando las figuras de hombres y mujeres desnudos provoca tanto sea a los ojos del hombre como de la mujer, más a los ojos de los hombres. Y construían también estatuas de tamaño natural con sus órganos genitales de un tamaño exagerado. Construían las estatuas y los tamaños de sus órganos genitales eran exagerados. De esa forma el pueblo hebreo, como constructores de esas figuras, quedaron contaminados, porque entra por los ojos y contamina tu alma. Y hoy en día tenemos hombres y mujeres contaminados por esas figuras que uno se mete a ver. Figuras que entran por tus ojos, contaminan el alma, y en el éxodo de ese Egipto, en Egipto, cuando el pueblo de Israel salió del Egipto hacia Canaán, llevan dentro de sí esa raíz del mal. La llevan dentro de sí, o sea, por más que usted se vaya de un país a otro, usted va a llevar esa maleta del mal consigo. La pornografía promueve, en primer lugar, desnudez y actividades sexuales ilícitas a una velocidad alarmante. También insta a la imaginación a cometer adulterio mental o a codiciar lo que no es tuyo. Porque una persona puede ver, dice la palabra, pero la codicia es algo que Dios no acepta. La codicia es donde está el pecado. En segundo lugar, insta a la imaginación y a cometer adulterio mental. En tercer lugar, produce deseos contrarios a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. En cuarto lugar, aviva las pasiones sexuales, convirtiendo a los hombres en seres peligrosos. En quinto lugar, la pornografía es un juego que implica la mente, la imaginación
y la fantasía conduce a la lujuria, a la lascivia, a la práctica mental. Y la pornografía es una ayuda quizás a la masturbación, que hoy en día está muy de moda, lo que se llama la masturbación. En la palabra de Dios se la conoce, ¿verdad?, como otro pecado. Su finalidad es depravación, lo lleva a uno al homosexualismo, al lesbianismo, al bisexualismo, al bestialismo y por lo último y lo más extremo que ocurre hoy en día, al abuso de niños, abusos sexuales infantiles. Produce adicción, hace que el que lo practica desee algo más y más y más. Uno se vuelve adicto a eso. Destruye los valores del matrimonio. También es devastadora para los niños. Los conduce a las experiencias contrarias como incestos, violaciones, fantasías, estimulando las imaginaciones. Todo eso es un contexto mental que lleva a la pornografía. También las consecuencias generales son el adulterio, la fornicación, la lascivia, la concupiscencia, las orgías, incestos, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, bestialismo, impureza mental, lujuria mental. Vamos a definir todo esto como un sexo desordenado. Hoy en día, queridos hermanos y amigos, estamos hablando de lo que es un sexo desordenado, conforme no a la palabra de Dios, sino conforme a los rudimentos del mundo y también a Satanás. Entonces, hablemos de la pornografía de la mujer llamada, en este caso, pornofobia. ¿Qué es la pornofobia? Allí en Mateo capítulo 12, versículo 36, vemos: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Otro canal por donde Satanás se mete y que también prostituye al ser humano, y esto es a través del sentido del oído. La mujer es audible. Por allí entra Satanás, a través del oído de la mujer. La pornofobia es la palabra que define el medio de prostitución por el oído, pornofobia. Y la pornofobia llega a través del teléfono o de la radio. El teléfono es muy sutil hoy en día, los celulares, oír algo a través del celular, del iPhone, de esos teléfonos que son inteligentes pero que destruyen la mente. De la misma forma que la pornografía, esta también viene de dos palabras griegas: porno, que significa prostituta, y phon, que significa voz, significa la divulgación de palabras obscenas a través de la voz. Por eso hay muchos teléfonos hoy en día que te dicen son teléfonos privados, que tú llamas, te cobran 50, 60, $1, $3 el minuto, para que tú hables a esas líneas de teléfonos que son pornográficas, y a través de la voz de uno y del otro lado que se comunican, llega el hombre a la satisfacción a través de la masturbación. Hoy en día algunos números de telefónicos lo puedes encontrar y lo ves en la televisión, inclusive en canales donde los niños transitan por esos canales. Teléfonos como el 1900 o otros números de teléfono que aparecen por allí. Y esto tiene como objetivo, ¿qué? Alimentar las fantasías eróticas usando malas palabras, dichos y conversaciones ofensivas y groseras, y provocando en el que lo escucha una llamada excitación sexual. Otra vez, entra por el oído. También el hombre en ese momento se vuelve también audible. La pornofobia es que muchos de nosotros, o muchos de los que viven en esa pornofobia, es como un mundo de fantasías donde se promete mucho al que lo escucha sin darle nada, porque a través de la línea de teléfono se prometen muchas cosas, pero uno no recibe nada físico en persona, sino a través del oído. Y Dios utiliza el oído ¿para qué? Para que venga la fe. Dice la palabra que somos nosotros oidores y hacedores. Cuando viene la palabra de Dios y nos habla, uno lo oye por el oído y la empezamos a ejecutar. Bueno, lo mismo ocurre con esa pornofobia. Es la misma cosa, porque uno cuando escucha y la información llega por el oído, la aloja en la mente y entonces la ejecuta. Y el diablo, quien contamina ese canal para que los hombres no escuchen, tenga fe en Dios, en este caso en la iglesia, ¿qué pasa? Se predica la palabra, entra por un oído y sale por el otro. Pero en el caso de la pornofonía, cuando estamos hablando de esos tipos de llamado, entran por el oído,
llega al alma y entonces uno ejecuta lo que no tiene que ejecutar. Otro estilo de pornografía para ambos sexos es lo que llamamos y lo que conocemos como pornomímica. ¿Y qué es eso, la pornomímica? Bueno, en Isaías capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá las cabezas de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Bueno, la pornomímica es prostituirse a través de la mímica. Son esas personas, hombres y mujeres, que mueven sus cuerpos, que mueven sus manos, que provocan a través de sus gestos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. La mímica es el arte de expresar o darle un mensaje a través de los gestos de las manos o la cabeza o cierta parte del cuerpo. La palabra esta significa porno, prostituta, y mímica, movimiento del cuerpo. Usted puede mover quizás las manos, puede mover sus cuerpos, los brazos, caderas y ojos para expresar ideas o sentimientos para que los lleven mentalmente a la pornografía. Quiere decir que de una cosa los lleva a la otra. La Biblia dice que las hijas de Jerusalén caminaban cantoneándose. Hoy vemos las mujeres cómo caminan por las calles, moviendo sus caderas. Algunas lo hacen natural, otras lo hacen en una forma provocativa. Quiere decir que eso entra dentro de la pornomímica. La Biblia dice que las hijas de Jerusalén hacían eso. Estamos hablando de años y años y años, miles de años atrás. Quiere decir que mire lo que está pasando hoy en día, es una copia de lo que viene desde atrás. La palabra contonearse significa movimientos de caderas y hombros sexuales para atraer la atención, llevando al ser humano a adulterar en el corazón, porque cuando entra por los ojos, por supuesto, uno va a adulterar en el corazón. La palabra de Dios nos dice en 2 Pedro, ahí usted lo ve ahí en la pantalla, 2:14, tienen los ojos, dice, llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El apóstol Pablo menciona que debemos entonces conservar a la pareja en santidad y honor. Tu esposa, tu esposo, conservarla es como ponerlo en el refrigerador y conservar una comida por muchos días. Conservar a la pareja en santidad y honor. Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, el matrimonio cristiano, lo que está diciendo la palabra, puede cambiar lo que es la pornografía, la pornofonía y la pornomímica por acciones santas dentro de la iglesia, diríamos, o dentro de la pareja. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del edificio, estamos hablando dentro de la comunidad cristiana que practica la misma fe. Cambiar una cosa por otra, y usted me dirá, ¿cómo voy a cambiar manzana por naranja? Es difícil cambiar una cosa por otra. No, no es difícil, es mentalizarse, es cuestión de mente, cuestión de mentalizarse. Pablo habla de acciones santas. 5 objetivos menciona la definición de placer. Cuando uno requiere o quiere placer, o el cuerpo de uno quiere placer, se mueven en esos 5 objetivos. ¿Cuáles son? El goce, el disfrute, la satisfacción y una sensación agradable y algo que complace a la persona. Esos son los 5 goces que nosotros nos movemos. Por eso Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Y cómo hacer para mantener una buena relación matrimonial y sexual dentro de un matrimonio o dentro de un mundo inmoral? Porque hoy en día el mundo que nos rodea es un mundo inmoral. Dice, la maldad creció, hay maldad en el corazón del hombre. Hoy vemos que ya, ya no van a casarse, ya viven en pareja, ya no necesitan casarse ahora. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, un matrimonio que quiere vivir en esa santidad, cómo puede mantenerse ajeno a ese mundo inmoral?
Cuando la pareja comienza a poner sus ojos en otra persona, entonces dijimos al principio, eso es señal de que uno o los 5 adjetivos calificativos está ocurriendo. ¿Cuáles son los que están ocurriendo? Usted dirá, pastor. Bueno, primero, hay una falta de comunicación íntima entre la pareja. El hombre y la mujer, aunque estemos casados por muchos años, debe existir esa comunicación íntima. Y cuando hablamos de comunicación íntima, estamos hablando en el área sexual. Tiene que haber comunicación íntima, profunda en esas áreas. Estímulos, con palabras, por supuesto. Falta de goce sexual, deseo. Bueno, se perdió, pastor, el deseo. Bueno, búscalo de alguna manera. Es un arma del enemigo cuando una persona pierde el deseo por su cónyuge, por su pareja. Hay que volverlo a recapturar. Ausencia del disfrute. Muchas veces hacemos toda la corrida, estamos apurados, lo hacemos por obligación o lo hacemos por necesidad porque sentimos el deseo, pero no lo hacemos realmente para complacer a mi pareja, a la otra persona, complacer a mi esposo, complacer a mi esposa. Toda la corrida. Falta de satisfacción o placer en algo que se vuelve rutinario. ¿Qué es la rutina? Bueno, voy a tener relaciones una vez a la semana. Voy a tener relaciones una vez al mes. Voy a tener relaciones quizás a la mañana. No a la tarde ni a la noche, a la mañana. Entonces lo rutinario cansa, lo rutinario aburre. Todas las cosas que nosotros hacemos en una forma rutinaria va a cansar a la otra persona. Y nos va a cansar también a nosotros. Es como ir a comer a un mismo restaurante todos los días y comer la misma comida todos los días, every day. Va a llegar un momento que tú te vas a cansar. Falta de sensación agradable. Lo opuesto a agradable es desagradable. Ay, yo voy a hacer algo, pero me desagrada hacerlo. No estoy happy, no estoy contento. ¿Por qué desagradable? Porque lo hacemos más despaciado. Y cuando a mí me dicen, pastor, pero nosotros estamos teniendo relaciones sexuales íntimas una vez cada 15 días, cada mes, ya empieza a hacerse espaciado, entonces es algo que no hay satisfacción, que no hay gracia, que la persona no lo quiere hacer. Falta de complacencia mutua, solo se practica como desahogo. Ahora quiero hablar alguna sugerencia de cómo volver ese placer sexual con su esposa. Vamos a ponerlo en este contexto, vamos a ponerlo. En primer lugar, tener aventuras amorosas. Vamos a volver ahí, eso es lo que quería mostrar. En primer lugar, tener aventuras amorosas, juntos. Aventuras amorosas juntos, eso es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer en el matrimonio cristiano. Más el matrimonio vive junto, mejor va a ser. Necesitamos ser como chicles, pegados unos al otro. Aventuras, pero aventuras amorosas juntos, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Yo les puse ahí un crucero, como una señal, ¿verdad? Un crucero. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Lo que Salomón está diciendo, que existe un solo amor en la vida. Bueno, uno se ama una sola vez en la vida. Y ese amor es en la juventud, cuando uno se ama en la juventud. Y esa juventud y ese amor de la juventud tienen que mantenerlo en una forma viva a través de los años. ¿Y cómo? Teniendo aventuras amorosas juntos. La esposa debe saber siempre, considerar que el esposo, toda su vida va a ser visual. No cambie, mi hermanita, no cambie a su esposo diciéndole, no, tú miras otra cosa, tú miras esto, tú miras aquello. El hombre siempre va a ser visual. Y las esposas se deben arreglar para sus maridos. Pero en cambio las esposas se desarreglan en vez de ponerse atractivas con sus esposos. Escuche cómo describe Salomón a la mujer. En primer lugar, Salomón la ve a la mujer sexualmente hablando como una gacela. Para usted, mi hermana, como una gacela, no pesada como un hipopótamo. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno tiene que conservar la silueta, que una mujer, a pesar de que va avejentando o va creciendo en edad, tiene que tratar en lo posible de mantener su silueta.
¿Cuál es la característica de una gacela? La gacela podemos aplicarla por mímica. Es un cuerpo muy ágil, patas muy finas, poseen cuernos anillados en forma de lira, tanto los machos como las hembras. No son muy grandes, no son muy pesadas. Eso es una gacela. El pelo un poco brillante, es de color amarillo, rojizo por las partes superiores y blanco por las inferiores. O sea que la región de los ojos y el labio superior es blanco y la cola negra. Se alimenta de plantas que encuentran en el desierto. Las gacelas son vegetarianas. Por eso mantienen su físico, no comen cualquier cosa. Y es muy importante porque la mujer es la que tiene el exceso, la que tiene la tendencia a subir mucho de peso. Entonces es la mujer la que tiene que mantener su forma, más que el hombre en este caso. Viven en grupos integrados por un macho y varias hembras. Esas gacelas, los que conocen cómo estos animales funcionan, son animales que viven sujetas, son ágiles, pero son sujetas. Comen antes de que el sol esté alto y luego se tumban a la sombra de alguna acacia. Pero lo que a mí más me gusta es que son animalitos domesticables. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos hablando de mujeres sujetas al marido, domesticables. Quiere decir que el hombre le dice algo y ella le presta atención y también lo hace. Los esposos siempre deben considerar que la esposa toda su vida va a ser audible. Tu esposa, donde ella vaya, va a encontrar a alguien que le diga algo. Y eso es obvio que la tendencia de la mujer es esperar que alguien la halague. Proverbios dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. A la esposa se la describe tanto en Proverbios como en Cantares como esa cisterna, como ese pozo, como un manantial que brota. El esposo debe de tratar todo el día de comunicarse con su esposa, no solamente de ir a trabajar y regresar por la tarde o por la noche y encontrar a su esposa, sino ver de qué manera puede uno comunicarse todo el día, mantener esa comunicación. El hombre debe preguntarle a su esposa también en qué lugar de su cuerpo le gusta a ella que él la acaricie, que él le haga masaje, en qué lugar. Eso también es una forma de incentivar a la esposa. Debe susurrarle palabras de amor al oído. No palabras negativas, desde la mañana temprano, cuando se levanta, cuando allí usted la ve que se levanta con todos los pelos por ahí desarmados, sin pintarse, sin maquillarse, el hombre es cuando tiene que empezar a susurrarle ese tipo de palabras. Debe manifestar a su esposa que a él le agrada que use ropas que le llamen la atención, que lo provoquen, que lo inciten. Notemos cómo lo describe Salomón a la esposa, una fuente sellada para su esposo, cuyas aguas satisfacen a plenitud. A nosotros vienen como consejeros también, que trabajamos en sexología, en estas áreas, vienen y nos preguntan a nosotros, ¿cuántas veces, esa es la pregunta, con cuánta frecuencia debemos practicar el sexo? ¿Con cuánta frecuencia nosotros debemos practicar el sexo? Esa es la pregunta que vienen a nosotros los matrimonios. Ahora, la Biblia no habla con exactitud, no dice eso. Hay un hermetismo allí, porque los matrimonios son todos diferentes unos de otros. Pero sí podemos sacar algo a conclusión, que es muy importante, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Esto es una alarma. Acá vemos que acá hay una alarma, un llamado de atención de parte de Dios, que viene a decirle al esposo, a la esposa, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿qué? Incontinencia. Acá está la palabra. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si hay algo en el hombre o hay algo en la mujer que no podemos frenar, entonces tenemos que tratar con cuidado esa área. La esposa y el esposo deben tratar con cuidado. ¿Y cuál es la palabra? No negarse. No negarse equivale, yo le puse un dibujito allí,
a tomar su cruz, como dice Jesús, el que viene en mí, tome su cruz y sígame. A veces la vida cristiana es una vida de cruz, mi hermano, mi hermana. Tenemos que nosotros entender que la cruz es el símbolo del cristiano, pero la cruz lo llevó a Jesús a la muerte. A la muerte. Por eso cuando nosotros nos bautizamos en agua, muchas veces entra un pecador mojado y sale otro, entra un pecador seco y sale otro mojado. Pero no es así la cosa. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, estamos muriendo a nuestra naturaleza. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, el apetito sexual varía de persona a persona. Debemos recordar que esta práctica no es para beneficio propio, sino que el esposo tiene que complacer a su esposa. Uno cuando se casa para complacer al cónyuge, no para complacerse él mismo. Cuanto más uno deja feliz y satisfecho a la pareja, por supuesto a su esposa o a su esposo, más felicidad recibe uno mismo. La Biblia no es un libro de límites, la Biblia es un libro de amor. Por eso dice la palabra no negarse. No negarse no como una ley estricta, no vamos a poner aquí la ley del talión, la ley de un martillo, vamos a golpearte por la cabeza, la ley estricta. No, estamos hablando del amor. El amor que tiene que existir entre el hombre y la mujer. Y cuando existe ese amor, entonces automáticamente uno ¿qué? No se niega. La Biblia no es un libro de límites, sino de amor. Y los límites son puestos por la filosofía humana. Por allí escuchamos límites que te limitan. No y no y no. No a esto, no a esto, no a esto, no a esto. La Biblia no es un límite de esas reglas. Es la filosofía humana que te impone ciertas condiciones, pero no es Dios. La otra pregunta que nos hacen a nosotros es el sexo. Es el sexo, ¿verdad? Oral permitido. Esa es la pregunta que nos hacen a nosotros. ¿Es el sexo oral permitido? Y vamos a ir a la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 5. Versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, como sierva amada y graciosa gacela, ya lo hemos leído antes. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Cantares, que nos pone el ejemplo de Cristo y la iglesia y de Salomón y la Sulamita, dice en Cantares 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto, ahí está la palabra, y su fruto fue dulce a mi paladar. En el oriente, allí en el lejano oriente, en el medio oriente, el fruto simboliza el órgano sexual masculino. Entonces estamos entendiendo aquí cuando dicen fue dulce a mi paladar, lo que podemos entender es que la Biblia es un libro que no se le puede agregar o hacerle decir algo que no dice. Salomón habla de caricias, de satisfacciones, que nuestro cuerpo necesita lo que conocemos como estímulo. No podemos empezar algo fríamente, como decía el Chapulín, ¿verdad? Fríamente calculado. Acá se necesita estímulo. Y Dios formó nuestro cuerpo con áreas que deben ser estimuladas para recibir esa satisfacción sexual. Hay áreas que necesitan ser estimuladas y muchos creen que el no practicar el sexo oral significa respetar a su pareja y están equivocados. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios, ni tampoco los médicos, por supuesto, ni la ciencia. Muchos creen que eso es pecado y condenado por Dios. Ahora, cuando hablamos de sexo oral estamos hablando de dos cosas, si entendemos lo que significa oral. Sexo oral, estamos hablando de lo que llamamos como felatio, que es la estimulación del pene del hombre. La mujer, por supuesto, estimulando el órgano masculino. Y de cunilingus, es la estimulación del clítoris de la mujer, que eso después del 1900 salió a la luz. La mujer antes desconocía su área sensible, lo que se llama clítoris, lo que la mujer ahora ya lo conoce como que es un área que debe ser estimulada. Y muchas mujeres gozan mejor de un intercourse, en una relación íntima a través de un sexo oral que de penetración también. Si leemos la constitución del pene, del hombre, encontramos que el pene es el órgano sexual masculino por el cual son expulsados la orina por allí, como el esperma, y bajo estímulo mental o físico puede distenderse con sangre de modo que llegue a ser rígido y erecto. Muchas veces, y cuando va creciendo la edad,
por supuesto, porque hay mucha grasa en el cuerpo del ser humano, la sangre no funciona con esa presión que las arterias antes funcionaban porque no tenían grasa, y entonces ahora hay mucha disfunción erectal en el hombre. El clítoris, la palabra latina, clítoris, significa el que está encerrado, el que está encerrado. Y es el órgano más delicado, sensible del cuerpo femenino. Se llama el gatillo del deseo femenino. Su tallo de aproximadamente media a 1 pulgada de largo está encerrado por la comisura de los labios a 2 pulgadas sobre la entrada a la vagina y por encima del orificio urinario o uretra. Y en su extremo final hay un diminutivo cuerpo redondo del tamaño de un guisante llamado glande. Y la única función del clítoris, para algunas hermanas que no conocen esto, es la incitación sexual. Como dije antes, las mujeres son incitadas sexualmente a través del clítoris. La sola estimulación del clítoris le va a producir a la mujer un orgasmo. Y en casi toda mujer, por lo general, aumenta algo de tamaño al ser acariciado. Más no debe ser motivo de preocupación si no ocurre así. El clítoris debe ser estimulado directa o indirectamente a fin de que la esposa pueda lograr ese orgasmo. A mí me vienen a la consejería muchas mujeres que me dicen, pastor, yo no sé lo que es un orgasmo. No he pasado por esa experiencia y no lo sé, ¿verdad? Si hablamos del pene, la cabeza del pene es la parte más sensible del órgano que bajo fricción estimula la eyaculación del esperma y fluido seminal. O sea que ambos órganos deben ser estimulados para llegar a lo que llamamos un éxtasis, un orgasmo. Dijimos que el sexo nace, ¿dónde? En la mente. En la mente. Por eso tú, si dejas entrar basura, basura vas a sacar, pero si dejas entrar lo que realmente Dios te está pidiendo en este día, que dejes entrar, vas a tener un matrimonio sin problemas en esa área. El caso me tocó en consejería tratar el caso de un muchacho, un hombre, que tuvo un accidente con su esposa, un accidente en un freeway, hace años atrás. Tuvo un accidente y quedó paralítico. Handicap, quedó paralítico desde la cintura para abajo. Entonces, pero su área genital había quedado bien, podía funcionar lo más bien, pero no podía mover su cuerpo, por supuesto. Entonces, la práctica del sexo oral en este matrimonio, en el caso de Johnny, una gran predicadora de la palabra de Dios que quedó parapléjica, ahí podemos ver que se ha casado con un hombre asiático. Podemos ver de qué forma ella es complacida en esa área también. La práctica del sexo oral está creciendo entre las edades de 20 a 39 años y un 80% de las parejas lo practica. Y estadísticas de libros cristianos muestran que un 73% están de acuerdo con esa práctica oral y un 27% no lo está. Claro, tiene que estar de acuerdo la pareja, los dos tienen que estar de acuerdo. Estadísticas de pastores que fueron entrevistados dicen que un 77% están de acuerdo, un 23% no lo están. Y de ese 23% que no están de acuerdo es debido quizás a que creen que ellos como pastores están mostrando una mejor imagen a la sociedad de santidad, una santidad irreal, no humana, ficticia. Entonces, ¿qué se recomienda entonces? Lo mejor en este caso, en este tipo de práctica sexual, es que los dos en el matrimonio estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque la luz roja para el matrimonio es usar el sexo oral, muchas veces cambiándolo por el coito y no como estimulación. Y algunos se acostumbran a la práctica del sexo oral y se olvidan de lo otro, y eso es lo peligroso, lo que es la penetración, lo que estamos hablando. ¿Está aceptado entonces el sexo durante el embarazo? Esa es otra de las preguntas que vienen a nosotros. ¿Está aceptado el sexo durante el embarazo? Ahora muchos creen que la práctica sexual durante el embarazo puede dañar a la criatura, al bebé, o que es esto, que algo que Dios condiciona, que no es realmente de Dios esto. Sin embargo, nosotros tenemos que atar la Escritura, ligarla con la ciencia, con la medicina y entender cómo funcionan todas las áreas, todas las cosas. Muchos creen que
que van a dañar a la criatura al introducir el pene. Muchos varones creen eso, muchas mujeres creen eso, y la mayoría de los médicos indican que las relaciones sexuales son perfectamente seguras hasta los 45 días antes del parto. Quiere decir que la mujer, cuando está embarazada, 45 días antes del parto, ella puede tener tranquilamente, seguir practicando el sexo con su esposo. ¿Es la masturbación un pecado? Esa es la próxima pregunta que nos hacen a nosotros. ¿Es la masturbación pecado? Ahora, ¿qué significa masturbación? La masturbación es la estimulación de los órganos genitales o de zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual. Ahora, claro, para una persona para masturbarse tiene que inyectar en su mente figuras o imágenes o algo para producir ese deseo. La masturbación en hombres o mujeres solteros o solos, claro, la Biblia dice que eso es pecado ya que conduce a la previa fantasía mental que toda persona tiene que hacer. No es correcto, por eso Pablo dice los fornicarios no heredarán el reino. Pero a veces a mí me preguntan los matrimonios que practican ciertas cosas y ellos le han dicho pastores que eso está mal y es una forma incorrecta de entender lo que están haciendo. Todo lo que se hace entre el hombre y la mujer casados, Dios lo permite. Claro, hay algunas excepciones que ya las vamos a ver. Muchos hombres prefieren masturbarse a tener relación con su esposa, y eso ya, claro, hay muchos hombres que porque su esposa se niega a tener una relación con él, llegan a la masturbación. Y cuidado en los días del embarazo, muchas mujeres toman grados de autoridad e ignoran las necesidades de su marido, quedan embarazadas, tratan de cuidar al bebé que llevan en su vientre y olvidan de las necesidades fisiológicas de su esposo. Y eso es peligro, eso es una luz roja para el matrimonio, cuando realmente se olvida las necesidades físicas del cónyuge, se concentran en la criatura que trae en el vientre. Los medios indican que el coito durante la menstruación no es dañino, es antihigiénico, sabemos eso, pero que no hace nada. Levíticos dice en la ley, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Están hablando en la ley. Bajo la ley eso era pecado, no es bajo la gracia. Hoy en día la ciencia determina que no es ningún grado de peligrosidad ni nada, comparado a lo que en el Antiguo Testamento eso marcaba. Lo único que ocurre es que si se practica con intensidad, en esos periodos, en esos 5 días de menstruación, diríamos, o varios días seguidos, los órganos de la mujer pueden ser irritados, ya que en esa etapa de la menstruación están más sensibles los órganos de la mujer, el órgano de la mujer, y entonces puede ser irritado, más sensible. La Biblia no presenta el coito durante la menstruación como pecado. En el Antiguo Testamento, eso sí era considerado. Ahora, el pecado, ¿es pecado tener sexo en otro lugar que no sea en la cama? Esa es otra pregunta que nos hacen a nosotros. Proverbios 5:19 dice la palabra, como sierva amada y graciosa gacela, otra vez estamos usando el mismo versículo. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. 3 palabras para una buena relación sexual. De acuerdo a Salomón, Salomón fue un hombre con muchas experiencias en esa área, con 1000 mujeres, que dice la palabra de Dios que él tuvo. Bueno, habrá tenido demasiadas experiencias, pero acá vemos algo que nos llama la atención. 3 palabras para una buena relación sexual. Imaginación primero, uno tiene que tener una buena imaginación. Segundo, cambios que uno tiene que efectuar y ser creativo. Son 3 cosas que ayudan un poquitito a la pareja a mantener viva esa área íntima. Las estadísticas dicen que el 90% del amor conyugal ocurre en la cama. Parece que fuera eso rutinario. ¿Dónde vamos a hacerlo? En la cama. ¿Cuándo lo vamos a hacer? De noche. ¿Cuándo lo vamos a hacer? De día. ¿Dónde lo hacemos? En la cama. Bueno, eso es rutinario, no necesariamente eso tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque se necesita ser creativos. La creatividad y el salir de la monotonía es recomendada para todo matrimonio. La otra pregunta que nos hacen a nosotros, ¿es permitido el sexo anal? ¿Verdad? ¿Es permitido el sexo anal? Bueno, esa otra no la proyecté antes, si usted la quiere tomar ahí, para que podamos proyectarla ahí también. Lo que hablé, el punto que hablé recién, ¿es pecado tener sexo en otro lugar que no sea en la cama? Bueno,
Y ahora nos vamos a esto. Es permitido el sexo anal. Romanos, el apóstol Pablo, dice capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en una lascivia, y está usando la palabra lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay una palabra muy poco común que se conoce como sodomía. Por eso cuando hablamos de sodomía, lo que ocurría anteriormente en Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas por fuego por Dios. Sodomía significa la perversión sexual contra natura, contra la naturaleza. Eso significa sodomía. Y los pecados más grandes de la historia se han encontrado allí, en Sodoma y Gomorra. Por eso de allí sale la palabra sodomía. Ahora, ¿por qué Dios está alertándonos sobre esta área? Porque el ano es un órgano cuyos tejidos son sensibles. La relación anal, debido a su contagio con el excremento, produce enfermedades como el SIDA. Hoy vemos cómo el SIDA ha crecido y está creciendo todavía, y muchos se mueren todavía por practicar sexo anal infectados con SIDA. Y esto puede producir también parásitos intestinales. Quiere decir que la Biblia es un poco amplia en todas las cosas que nos está advirtiendo. Y para nosotros en el día de hoy, en esta convención, en este seminario, también podemos ver que la Biblia nos advierte a nosotros lo que dice el apóstol Pablo. Lo quiero leer una vez más y con esto quiero terminar, ¿verdad? Quiero terminar lo que estamos predicando. Me quiero ir al principio, donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Repita conmigo: santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esperemos que esta charla, que no es una charla muy espiritual, que digamos, pero que nos encienda a nosotros ese fuego que se ha perdido, que podamos volver a descubrir entre el esposo y la esposa ese placer sexual. Si se ha muerto allí, o si usted, mi hermano, o usted, mi hermana, está mirando a otro hombre, a otra mujer, algo se está perdiendo en su relación. Algo se está perdiendo. El enemigo se está metiendo. No deje que el enemigo venga a entorpecer algo que Dios unió. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso sea un centinela, alerta. En este día Dios le está advirtiendo a través de la palabra de Dios: no os neguéis el uno al otro, complacerse el uno al otro. Uno tiene que agradar al otro, tiene que haber ese estímulo, que pueda realmente ese deseo que el hombre y la mujer tengan hasta que Dios nos lleve a su presencia. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros para ir a un refrigerio y a terminar. Así que incline su rostro y vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor.